Señores estudiantes, nuevamente con ustedes para terminar el compromiso que consistía en hacer o desarrollar los 4 ejercicios. Este último ejercicio dice: elabore un programa que al inicio de este le solicite la cantidad de números a capturar y al final le muestre por pantalla el valor promedio de los números capturados. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, cuando el programa funcione, voy a decir, la máquina me dirá digite cantidad de números a capturar. Si yo digo 5, la máquina me va a solicitar que le digite 5 números. Si digo 2, me va a pedir 2 números. Si le digo 1, pues pedirá 1 y así sucesivamente. ¿Qué va a hacer al final? Sacarme un valor promedio. Para el que no tiene claridad qué es un valor promedio, son matemáticas elementales, y un valor promedio simplemente es tomar la cantidad de números que llegaron y dividirlos entre la misma cantidad de números. Es decir, si yo digo que voy a capturar 5 números, los voy a digitar. Ejemplo: 2, 3, 4, 4 y 4. Ahí están los 5 números. ¿Qué hago? La suma de esos números y los divido entre la cantidad de números que entraron. Eso es simplemente un valor promedio. Antes de irme a resolver el ejercicio, voy a hacer una pausa muy pequeña y voy a hacer un comentario. El comentario es el siguiente: hay personas que dicen que no están entendiendo, que de pronto no captan lo que se está trabajando. Yo simplemente respondo muy sencillo. Cuando a mí me pide una persona en educación física que salte, si yo soy una persona que jamás he gateado y no he caminado, es imposible que usted me solicite saltar, porque no voy a poder cumplir con ese proceso. ¿A qué me estoy refiriendo? Vamos a ponerlo en otros términos. Si yo le digo a un estudiante que me desarrolle una división o una multiplicación y el estudiante jamás ha hecho una suma y una simple resta, es imposible que multiplique y que divida. En nuestro caso concreto es lo siguiente: si usted no se da a la tarea de tomar todas las clases que están puestas en la plataforma o en la página que venimos trabajando y revisa una a una detenidamente lo que se viene haciendo, es casi complicado o imposible que usted a estas alturas de lo que estemos haciendo me vaya a poder responder, porque aquí estoy involucrando ciclos de repetición, los cuales ya los vimos antes. Aquí estoy involucrando variables, estoy haciendo enunciados de asignación, enunciados de decisión, que si usted eso no va a mirarlo, pues creo que va a quedarle complicado que pueda resolver los ejercicios. En pocas palabras, aquí lo estoy invitando a que rehaga un recorrido por todo el material que tenemos, que afortunadamente está en videos y usted puede ir desarrollando la temática. Yo siempre he dicho que la magia existe en las películas. El resto es vida real, y si usted no tiene esfuerzo, no hay trabajo, no hay sacrificio, pues los resultados usted ya puede saber cuáles son. Hay unas personas aquí muy aventajadas que yo los veo que programan perfectamente y los felicito, pero también veo algunos que no sé qué están esperando, que se aparezca, no sé, de pronto una madrina y le digo esto se hace de esta manera, o en el momento menos indicado se le ilumine. No, las cosas no se le iluminan a uno. Uno se gana las cosas a punta de esfuerzo, a punta de trabajo, y es lo que espero que ustedes estén tratando de hacer en estos momentos. También les he dicho, si se les dificulta, haga la pregunta a Google o se va a YouTube, que mire, tutoriales es todo lo que tenemos hoy en día. Hoy en día yo digo que el que quiera quedarse con vacíos conceptuales es porque quiere y lo desea. Si usted tiene dificultad en alguna temática, métase a internet y solicítelo. Yo por lo menos soy una persona que no soy muy bueno para la parte de instrumentos musicales, pero hay tantas aplicaciones que si yo deseara por lo menos meterme en ese tema, bajaría cualquier cantidad de tutoriales y me pondría a trabajar y lo haría. ¿Qué implica eso? Autoaprendizaje, eso implica autonomía, implica responsabilidad y otra serie de cosas. Para yo avanzar en una temática no tengo que tener atrás a mi papá o a mi mamá o al profesor que me esté empujando. Usted a estas alturas es una persona de grado 10º, grado 11, que debe tener autonomía y estar en capacidad de poder hacer esas cosas sin que tenga el policía detrás que lo esté llevando a que usted trabaje. Ya es hora que piense de esa manera. Bueno, un abracito, ya hice mi parte comunitaria en este momento. Entremos al ejercicio. Repito, elaborar un programa que al inicio de este le solicite la cantidad de números a capturar y al final le muestre por pantalla el valor promedio de los números capturados. Yo lo tengo aquí ya hecho para ganar un poco de tiempo, pero lo voy a explicar muy despacio.
Entonces, como siempre, vamos a definir variables. Voy a decir qué es cada una de estas variables. Defino n como entero. En n, ¿qué voy a hacer? Va a ser la variable donde voy a capturar los números. Aquí está la orden leer. ¿Listo? Esa orden leer se explicó desde la primera clase que tenemos por allá grabada. Se dice qué es leer, cómo lo hace, para qué sirve y cómo funciona. Entonces, cuando yo no he revisado esos videos, pues veo leer n y quedo perdido. Pero el que ha venido con la secuencia sabe a qué estamos hablando cuando le digo eso. Definir p como entero. P es la variable que voy a utilizar para sacar el valor promedio. Mírelo, aquí está, véalo. P, asígnele lo que tiene P más n. ¿Quién es n? El número que llega, y P, el valor que tiene inicial, que por primera vez va a ser 0. Esta es una estructura que la miramos antes y que se denomina acumulador. Decíamos que un acumulador era una estructura que me permitía, como su nombre lo dice, o redundante, acumular, sumar, totalizar procesos, y que maneja una estructura de dos variables. Aquí está P y n. Esas son las dos variables. Definir f. No olvide que el ejercicio le solicita que digite la cantidad de números a capturar. Yo lo voy a guardar en la variable f. Y aquí lo estoy utilizando y utilizo un para c que empieza en 1 hasta f. ¿Quién es f? Si yo dije voy a capturar 3 números, va hasta 3. Con paso de 1. Arranca en 1, luego a 2, luego a 3 y termina. Para eso la hice. Y definir la variable c, que es la que va a ir contando. Entonces digo, ve aquí la variable c que empieza en 1 hasta f, que es el número que voy a meter a capturar, la cantidad de números, y con paso de 1. La primera vez vale 1, la segunda vale 2, la tercera vale 3, si f vale 3. Si f vale 100, pues va a valer 1, 2, 3, 4 y va contando hasta que llegue a 100. ¿Listo? Entonces aquí decimos, digite la cantidad de números a capturar y lo voy a guardar en la variable f. Entonces esta estructura quedaría de esta manera. Para c que vale 1 hasta f. Si voy a capturar 4 números, diría aquí, este f valdría 4. Entonces cuando yo digo, digite la cantidad de números a capturar, vamos a suponer que yo dije 5, f vale 5. Aquí diría c que va en 1, asígnele 1 hasta 5 con paso de 1. ¿Qué quiere decir? Que va a contar de 1, 2, 3, 4 y 5. La primera vez c vale 1 y entra aquí, digite un número, lo ponemos en la variable n. Si yo digite, por ejemplo, el 20, aquí diría 20 más p que vale 0, p vale 20. Vuelve acá, esto vale 2 hasta 5 con paso de 1, digite un número. Si yo digo el 0, n vale 0, diría p que vale 20 más 0, p sigue valiendo 20, y así sucesivamente. Y apenas termine, fíjese que en p, ¿qué tengo? En p tengo el valor de la sumatoria de los números que entraron. Y aquí, ¿qué le digo? Divídame p entre la cantidad de números que entraron, que ese es un promedio. ¿Y quién es f? F ya lo dijimos hace rato, acá arriba cuando lo capturé. Entonces yo voy a ejecutar el programa para que lo veamos. En ejecución, se fue. Dice, digite la cantidad de números a capturar. Voy a decirle solo dos numeritos, 2. Ahora me dice, digite un número. Si yo voy a hacer una prueba, pues mando dos números conocidos. Mandemos, por ejemplo, el 4 y el 6 para que me dé 10, cosa que el promedio me daría 5. Entonces, digamos, digite un número 4. Digite un número 6. El valor promedio es 5. Ahí está funcionando perfectamente. Voy a reiniciarlo y vamos a correrlo otra vez. Ahora metamos 3 números. Metamos el 1, el 1 y el 1. Y el promedio tiene que ser 1, porque 1 más 1 más 1 da 3, dividido 3 me da 1. Entonces decimos 1, 1 y 1. El valor promedio es 1. Luego el ejercicio funciona. Entonces, los ejercicios, ya cumplo con esto, la actividad de colocar los ejercicios en plataforma. Por favor, lo que yo espero es, mírelos. Usted los va a analizar uno por uno. Trate ahora de reproducirlos en su máquina. Suelte el ejercicio, esconda el código, saque el ejercicio y respóndalo usted solito. Trate de hacerlo por su cuenta. Este ejercicio se puede hacer de otra manera también. De 1, 2, 3, 4, 5 maneras. Depende el programador que esté al frente. Lo puede hacer más corto, más largo, pero funciona. Entonces, en resumen, 2 lo hice con mientras que y 1 lo hice con para.
con el objetivo de que usted vea que ambas estructuras pueden funcionar. Entonces, mi invitación, desea la tarea de ver los videos, porque a veces me da la impresión que ni siquiera están viendo los videos. La razón es muy sencilla. Cuando yo les pido envíenme los archivos de tales y tales maneras, no están cumpliendo ni siquiera con eso. Entonces, ¿qué me está indicando? Que usted no está viendo los videos. De pronto alguien le comentó cómo era el ejercicio. En el peor de los casos se lo entregaron y usted mandó el mensaje. Por favor, yo reviso cada correo que me están enviando. No me envíe correos que no correspondan a mi asignatura. A veces usted puede creer que es que con solo mandar su nombre yo le voy a calificar. No, yo acostumbro revisar todos los correos. ¿De acuerdo? Entonces, estamos cumpliendo con lo que se pidió. Ahora lo que sigue es calificar la actividad que tenemos pendiente. Y muy prontamente les estaré nuevamente en esta misma tónica resolviendo lo que pedimos después y ubicando una nota. Por favor, tengan cuidado con sus notas. Usted es el único dueño de su resultado final. Mi abuela decía, al final de la vida uno puede estar riéndose o llorando. Yo espero que al final del curso estemos riéndonos, que quiere decir cuando uno hace su trabajo bien hecho, puede disfrutar al final de la vida. Aquel que no hace las cosas bien hechas, generalmente termina llorando al final de la vida. Un abracito para todos ustedes. Chao.